Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy, día 22 de junio, miércoles, vamos a ver Vidrala, Robi, Bank Inter, ArcelorMittal, Acerinox, IAG y Amazon, porque están todas muy interesantes. Lo de ArcelorMittal, al final se ha cumplido el peor de los escenarios. Ahora lo vamos a comentar a ver qué indicaciones posibles podíamos tener. Nos vamos a entretener un poquito más en ArcelorMittal. Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría que te suscribieses al canal. Para ello tienes que poner, si estás en el móvil, pantalla completa horizontal y verás aquí abajo un botoncito rojo. Pinchas y te suscribes automáticamente. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos, que ayudarás muchísimo al canal. Y sobre todo, comparte en tus redes sociales y los foros de economía como Mega Bolsa, PC Bolsa, Rank Investing, donde tú quieras. Bueno, empezamos ya con el vídeo. Traemos Vidrala, es una empresa que hacía bastante tiempo que no traíamos en el canal. Y la verdad que, poníamos un escenario bastante malo en esta zona de aquí, donde el presidente, tuvo un comportamiento para quitarse el sombrero ante él, porque la verdad que es de los pocos CEOs que habló con sinceridad a los inversores, donde decía que el precio de las energías, principalmente del gas y de la energía eléctrica, le iba a pasar mucha factura a la empresa en los próximos resultados y así ha sido, ¿verdad? Hemos visto una corrección prácticamente de 100% del último impulso alcista que se produjo después de la gran catástrofe de la pandemia en el marzo del 2020, ¿verdad? Después de tocar esa zona de ahí de los 60 euros, bueno, pues veíamos una tendencia alcista fantástica que la ha llevado a superar los 101 euros por acción, y después de las palabras del presidente, bueno, pues poquito a poco se fue confirmando toda esa tendencia bajista. Toca mínimos otra vez, locales por supuesto, en 61 euros, 60,9, 60,8, y rebote hasta la media de 200 sesiones, que hacía bastante tiempo que no la tocaba, concretamente desde esta zona aquí en noviembre del 2021. Con lo cual estábamos viendo, bueno, pues un escenario normal, una situación normal, y que a priori lo que son los fundamentales de la empresa eran buenos, pasaron a ser regulares tirando a malos con esa pérdida debido a, lo que decimos, los precios de la luz por las nubes, el gas por las nubes, el transporte por las nubes, la materia prima por las nubes y una inflación disparada. Bueno, pues es lo que toca, ¿no? Ahora hemos visto una corrección del precio bastante interesante hasta la media de 200 sesiones. Fijaros que vela de rechazo y bueno, pues ahora está rondando la media de las 50 sesiones, lo cual es muy interesante porque en el corto plazo ha tenido una recuperación aceptable. Fijaros qué llamativo es cómo sube el precio de la acción y el volumen va descendiendo, toca mínimos del volumen y es cuando ya se desploma la acción, subiendo el volumen otra vez. Toca mínimos y el volumen en máximo y luego decae poco a poco. ¿Quiere decir esto que puede ser que esté perdiendo fuerza? Sí, es posible que esté perdiendo fuerza, lo que también nos está indicando que es posible que estemos viendo una recompra de acciones que pueden durar varios meses. Ojo, no estoy diciendo que ya haya terminado una fase correctiva, sino que estamos viendo que el interés aumenta a medida que bajan los precios y eso siempre es bueno. Siempre es bueno. Vemos como los máximos de volumen no han sido los mínimos, pero como poco a poco el volumen, mientras el precio bajaba y tocaba mínimos en 60,8 aproximadamente, 61, vamos a redondear en 61 euros, el volumen se incrementaba bastante. A medida que pasábamos precios bajos por debajo de 64, 65 euros, el precio pues iba decreciendo y volvía a repetir la jugada. Lo cual es buena señal. Sí, es buena señal, pero no podemos estar completamente seguros de que no vaya a haber nuevas bajadas. No lo podemos estar seguros. Me gustaría ver un toque otra vez a los 60,8 y que el precio recupere muy bien en ese toque, porque entonces ya estaríamos hablando de un suelo muy sólido. Si aumenta el volumen y la vela que deja es la adecuada, hablaríamos de un suelo muy sólido para hablar ya de una recuperación del precio. Pero eso sí, estamos hablando de una empresa que a día de hoy capitaliza muy por encima de lo que están ganando, porque han tenido unas ganancias muy paupérrimas, no sé si no recuerdo mal, por debajo de 1 millón de euros, con lo cual estamos hablando de un PER altísimo, un PER muy muy alto. Pero ¿ha sido un caso extraordinario ese trimestre? Bueno, vamos a esperar el segundo trimestre a ver qué es lo que vemos, pero seguramente no haya sido un caso extraordinario, sino que esto puede ser pues una repetición tras otra de los trimestres mientras estemos en esta situación
de una inflación tan elevada, porque esto lo único que hace es aumentar los costes de producción de los vidrios y después pues tener que reducir bastante los beneficios para mantener las ventas activas. Ya veremos qué es lo que ocurre en un futuro, pero bueno, por ahora hay que mantener siempre la prudencia con este tipo de empresas. Mucha prudencia, por favor, porque está en un sector muy delicado que depende fuertemente de la economía mundial, como casi todas las empresas. Lo que ocurre es que hay empresas que le viene muy bien que haya crisis y otras, sin embargo, le viene muy mal. Robbie, bueno, pues aunque parezca mentira, Robbie acaba de sufrir pues digamos un revés bastante interesante, donde vemos directamente mínimos decrecientes en el corto plazo justo con el cruce de la media de 50 sesiones por debajo de la de 200, exactamente lo que veíamos en Fluidra. Y Robbie me está recordando muchísimo lo que le ha sucedido recientemente a Fluidra, es decir, después de una zona donde se alcanzan unos máximos en torno a 74 euros, donde todo el mundo esperaba continuar con el ascenso, que sería bastante lógico, sin embargo se está relajando muchísimo el precio y los indicadores todavía no han entrado en sobreventa. Ojo, el RSI no está marcando sobreventa, la ha rozado, pero no lo ha marcado. Y estamos hablando de unos precios bastante bajos, 54 euros ha marcado el mínimo, 53,85 con respecto a los 75. Fijaros, hay unos 20, algo más de 20 euros de diferencia del máximo anterior al mínimo que está marcando ahora. Y fijaros, lo más curioso de todo esto, está formando una zona abovedada. Me recuerda mucho al comportamiento de Fluidra. Así que, si se acerca al 61,8, que serían los 51,60 euros, no sería una buena zona de entrada, porque si se confirma todo esto que estamos viendo en el técnico, marcaría mínimo un toque al 50% de Fibonacci, que serían 44 euros, que ahora mismo todos aquellos que estéis invertidos en Robbie os parecerá una locura, exactamente igual que les pareció a los inversores de Fluidra perder el 61,8. Y fijaros, ahora Fluidra perdió el 50% de Fibonacci y se dirige al 38,2, que estamos hablando 37 euros en el caso de Robbie. Ya sé que parece una locura, ya lo sé, porque es el 50% del valor del máximo. Que haya comprado en máximos en torno a 74 euros, un toque al 38,2 significa perder un 50% del dinero que hayas invertido. Lo sé que parece una locura, lo sé, pero es que técnicamente está haciendo una estructura bastante fea que además coincide con un cruce a la baja. Y eso recuerda muchísimo a lo que le pasó a Fluidra y no era ninguna locura. Bankinter, nuevo toque, recupera otra vez la zona intermedia. ¿Os acordáis que decíamos qué fuerza tiene esta zona de aquí? Porque es la zona intermedia entre las dos medias, 50 y 200 sesiones, y además la zona intermedia del canal alcista. Una zona que cuando coinciden así de bien, pues le da un puntito más, le da una marcha más de fuerza a la acción y fijaros, en poquitas semanas, en 2 semanas, no llega a 2 semanas, vuelve a tocar otra vez máximos en 6,25 esta vez, incluso supera un poquito. Lo que pasa es que volvió rápidamente al canal, pero superó un poquito el canal en 2,27, 2,26 y medio. O sea, perdón, 6,26 y medio, no 2. Me está equivocando. Vuelve otra vez al canal, deja una vela de rechazo igual que la anterior en la parte alta del canal. Esto significa que hay muchísima gente que ya le está empezando a aparecer precios elevados y prefiere recoger beneficios en la parte alta del canal y si hay que volver a aprovechar para entrar en la parte baja del canal, pues se entra ahí estupendamente, ¿verdad? Es una de las mejores estrategias. Los bancos, pues los bancos ya sabéis que son los principales beneficiados de una subida del tipo de interés, pero la subida de tipo de interés tiene que ser progresiva y acorde a la economía mundial, y acorde al sector, y acorde también a la eurozona. No puede haber una subida de tipos de interés tan brutal como la que estamos viendo, porque también afecta a todo. También afecta a todo. Si baja el consumo, también los bancos pueden sufrir. Así que tiene que haber un equilibrio entre esa subida de tipos de interés y una ralentización progresiva de la economía para que no haya una hiperinflación, pero tampoco que haya un estancamiento de la economía y que vayamos todos hacia abajo, porque entonces no se salva nadie, no se salva absolutamente nadie, incluidos los bancos, ¿no? Pero bueno, estamos viendo el comportamiento en el largo, en el medio y en el corto plazo, pues un comportamiento fantástico, estupendo. Eso sí, estos dos rechazos a los máximos en la parte alta del canal, pues indican que ya puede haber cierto hastío, ¿no? Puede ser que haya demasiada salida de personal, de accionistas en este banco y pues podría indicar
una rápida bajada de precio hasta una zona muy lógica que sería la media de 200 sesiones, es decir, ahora mismo pasaría por 5,08 aproximadamente, incluso atravesarla, llegar al 25% del canal, que no sería una locura, 4,90 €, incluso, como no, pues un toque momentáneo a los 4,60 €, que sería la parte baja del canal, que no sería absolutamente ninguna locura. Ya sé que 4,60 € comparado con los máximos actuales de 4,25, pues casi son 2 euros, ¿no? Por acción. Bueno, pues no es ninguna locura. 1,60 € de diferencia, estamos hablando de una pérdida del 25%, no es absolutamente ninguna locura. Absolutamente ninguna locura. Así que el que esté fuera de Bankinter, ya sabéis mi recomendación, comprar por debajo del 25% de la altura de este canal, es decir, ahora mismo estaríamos en 4,90 aproximadamente, una cosa así, y a esperar simplemente que vaya a buscar la parte alta del canal. ArcelorMittal, bueno, pues os traigo ArcelorMittal y Acerinox, vamos a comprar el gráfico de las dos, vamos a entretenernos un poquito más aquí, porque ha hecho precisamente lo que veíamos avisando, ¿no? Decíamos en estos días, bueno, pues ArcelorMittal no está para comprar, lógicamente, a largo, porque estamos hablando de máximos de los últimos 9 años, ¿verdad? Que estábamos hablando de 30,8 como una resistencia fortísima, y bueno, pues trataría de seguir una estrategia pues de trading a corto y medio plazo, en la cual pues, trazaríamos un plan que sería comprar por debajo de 25 euros, incluso sería más óptimo comprar por debajo de 24,50 € aproximadamente por esta zona de aquí, donde ha habido varios toques, 24,50 €, pero siempre con un stop loss bien protegido vuestro dinerito, porque puede darse la vuelta en cualquier momento. ¿Por qué? En cualquier tipo de recesión, las que más van a sufrir serán siempre, pues, por ejemplo, la minería, la producción de materias primas como ArcelorMittal, la energía, combustibles, gases, distribución, todas estas empresas que dependen fuertemente de que haya una economía fuerte y que tenga un crecimiento lento pero continuado. Ahora estamos en una fase de crecimiento explosivo que puede venir con un retroceso también explosivo. Así que hay que tener cuidado. Y efectivamente, pues hoy hemos tenido una caída bastante interesante. Es la que más cae del IBEX. Ha llegado a caer casi un 9%. Fijaros, ahora está en mínimos, quiere decir que seguramente haya superado ese 9% de caída. Está en 22,73 y es la zona que avisamos. Hay que tener mucho cuidado porque si pierde esta zona de aquí, que eran los 22,96, pues corre peligro. Pero esta zona de aquí, que son los 22,57, que todavía no los ha perdido, sería un peligro todavía más grande. Si pierde esta zona de aquí es que ya salimos directamente del lateral y como mínimo iría a buscar directamente el 61,8, es decir, los 21,52 €. Y si los pierde y duerme por debajo, la probabilidad de ir al siguiente, que serían los 18,60, sería altísima. Prácticamente del 100%. Si duerme por debajo del 61,8, la probabilidad de ir a buscar el siguiente soporte en 18,7 aproximadamente, 18,6, es prácticamente del 100%. Aquí en esta zona de aquí, bueno, hace bastante tiempo que no cuento el ejemplo del dado, los viejos del canal pues ya lo recordarán. Nadie sabe lo que va a pasar en una acción, nadie puede ver el futuro. Lo que hacen los analistas es comprobar las probabilidades, es decir, si tú vas a tirar un dado que en vez de 6 caras tiene 20 caras y de las 20 caras 19 son negras y una es blanca, tampoco hace falta ser matemático para adivinar lo que va a pasar. Cada vez que tires el dado, la probabilidad de que salga negro es del 95%, que es muy alta, y bueno, pues prácticamente te puedes sentar y jugar dinero a decir, mira, va a salir negro. Y seguramente saldrá negro. Si sale blanco, mala suerte. Mala suerte. Sería una cosa extraordinaria porque solo sería el 5%, es decir, una de cada 20 caras, de cada 20 lanzamientos. Y es lo que tenéis que tener en cuenta. Estas cosas suceden. Y suceden y seguirán sucediendo. Y cualquiera de las personas que haya visto el canal antiguamente, donde decíamos que esta resistencia de los 30,8 es dura, porque lleva muchísimos años intentando superarla y no lo ha conseguido, pero es que además llama mucho la atención, y los viejos del canal os acordaréis, que en la recompra de acciones de la propia empresa, que compró muchísimas acciones por encima de los 28 euros, la inmensa mayoría de las acciones que compraba se las compraba la familia Mittal, al propietario al principal accionista de la empresa. Cuando el principal accionista de la empresa vende sus acciones
por encima de 28 euros, al mismo tiempo que te sale una noticia que ArcelorMittal puede llegar a valer 100, ¿vale? 100 dólares, que aproximadamente son 80 y muchos euros, bueno, pues tampoco hace falta ser muy perspicaz ni un científico para darte cuenta que te están engañando. Porque o el principal accionista de ArcelorMittal, la familia Mittal, que digo yo que no son tontos, pues esos son los principales accionistas y tienen muchos miles de millones de euros y de dólares por todo el planeta, esa gente no es tonta, si vende por encima de 28 euros y se las compra la propia empresa, ¿por qué la van a vender si sospechan que puede subir hasta 100 dólares, o sea, 80 y tantos euros? No es lógico, ¿verdad? Nos están engañando. Hemos visto aquí en el vídeo, en este canal, las noticias y hemos visto también la recompra de acciones y cómo la propia familia Mittal era la que vendía esas acciones a la empresa. Luego ya nos hace sospechar que esto no va a durar para siempre. Y en los hechos me remito. Si nosotros calculamos las probabilidades de que supere esta resistencia del 30,8 analizando los datos de los últimos años, perdón, se me ha movido sin querer el Fibonacci. Ahí está. Si analizamos los datos y las probabilidades, vemos que son muy escasas. La probabilidad de que algo suceda es directamente proporcional al número de veces que ha pasado en el pasado. Y como vemos, en los últimos 9 años, estamos hablando desde el 2012, prácticamente 10 años, no ha pasado nunca. No ha pasado. Es más, cuando ha habido problemas económicos, como en el año 2016 y la pandemia en el 2020, pues fijaros qué caídas tan abrumadoras por debajo de los 7 euros. Incluso hubo un punto en el que cayó de 6 euros, pero bueno, ya es exagerar un poco. Entonces, la probabilidad ahora de que haya una bajada bastante importante, incluso hasta los 17,50 euros, 17,40 euros, es abrumadora. Ya sé que la situación de la empresa en este momento no es igual que aquí, ni siquiera es igual que aquí. Aquí tenía una deuda monumental y las ganancias eran, bueno, pues muy inferiores a las de ahora. Sí, ya lo sé, pero es que tampoco el momento económico era el mismo. Aquí había mucha ganancia y poco a poco fue cayendo porque la economía mundial tampoco era la idónea. Y fijaros, hasta dónde llegó, bajó de los 7 euros. ¿Por qué ahora iba a ser diferente? ¿Cuál es el cambio de ahora? Bueno, pues el cambio de ahora no hay ninguno. Seguimos exactamente igual. Es otro ciclo más de la economía en la cual el que es paciente y sabe esperar tanto para comprar como para vender gana, y el que es impaciente y no sabe ver estos datos repetitivos que se repiten en el historial de las acciones, bueno, pues siempre pierde. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, si alguien en el 2019 ve la acción caer por debajo de los 15 euros y decide que 15 euros es un precio óptimo de entrada, por ejemplo en este punto de aquí, vamos a suponer mayo del 2019, fijaros que hasta volver a superar ese precio, que bueno, aquí hubo 2 puntos en el 2016, perdón, el 2019, ¿no? Final de 2019, pero si para superar con creces esos 15 euros necesitaríamos el diciembre del 2020, es decir, 1 año y 8 meses donde ves bajar tu dinero y luego recuperar. El que es paciente y espera necesitará desde diciembre del 2020 hasta esta zona de aquí, a agosto del 2021, es decir, otros 7 meses más, hasta llegar a los 30 euros. 1 año y 8 meses viendo caer tu dinero y en tan solo 6 meses verlo duplicar. Esa es la diferencia entre una buena inversión y una mala inversión. Nunca se compra en esta zona, a no ser que tengas una estrategia de seguridad y una idea clara que lo haces por hacer un trading de unas pocas semanas, pero a largo nunca se compra en esta zona de aquí. Hay que tener muchísima paciencia para saber que esto, con el paso de los meses y los años, caerá, y es cuando tienes un buen paquete de dinero para meter en esta zona de aquí, o en esta zona de aquí, o en esta zona de aquí. Si decides entrar en el 38,2 de Fibonacci, que serían 17 euros, corres el riesgo de pues ver bajar tu dinero y luego estar 2 años y medio esperando hasta volver a tener tu dinero disponible, es decir, la misma cantidad que has invertido, pero luego tienes que tener la suficiente fortaleza mental como es para esperar 6, 8, 10 meses hasta ver duplicar tu dinero. Pero siempre con mucho cuidado. Es una acción muy repetitiva que da muchísimas entradas, muy poquitas entradas y muchísimas salidas,
pero te permite también hacer trading. Por eso os aconsejaba siempre durante estas semanas que sí está bien para hacer un trading, pero siempre con el dinero bien protegido. Por favor, el dinero siempre bien protegido. Fijaros lo que ha pasado en estos días, ¿eh? Fijaros bien. Esperad, voy a colocar bien el Fibonacci que se me desplazó. Ahí está. Y el mínimo en esta zona de transición que está más o menos por aquí. Bueno, pues como vemos el precio no está en tierra de nadie y está dejando una vela muy fea. Bien, vamos a analizar la vela. La vela que está dejando hoy con un volumen apreciablemente superior a la media diaria indica que a priori si cerrase ahora mismo como está ahora mismo, bueno, pues ¿qué nos está indicando? Que la vela que está dejando se va a volver a repetir. Nos podría dejar 2 o 3 velas incluso de este tamaño o mayor que este tamaño. Si nos vamos al histórico en estas zonas de aquí, podemos ver que hay zonas donde se repite exactamente la misma cantinela, es decir, como vemos, venimos de una situación en que el precio va respetando muy bien la media de 50 sesiones, entra en un lateral de un año y fijaros el precio lo que hace, el precio baja hasta la media de 50, rebota, el precio baja hasta la media, hasta la distancia intermedia entre las dos medias, 50 y 200 sesiones y rebota, el precio baja hasta la media de 200 sesiones y rebota. El precio baja por debajo de la media de 200 sesiones y rebota. Aquí se mantiene horizontal, se va a producir un corte a la baja y aquí es donde ya pueden venir caídas fuertes. Vamos a ver lo que pasó la vez anterior. El precio se mantiene por encima de la media de 50 sesiones, va rebotando, aquí hubo una caída muy fuerte, vamos a ignorarla para que no salga la cuadra, que si no quedó fatal. Y bueno, vemos como el precio va bajando hasta la media, hasta la zona intermedia entre las dos medias, luego hay un rebote, una bajada hasta la zona de las 200 sesiones, luego hay una zona de estancamiento del precio, se produce el corte a la baja y luego ya vienen las caídas abruptas. El precio continuamente por debajo de las 50 sesiones, zona de estancamiento, el precio por debajo de la media de 50 sesiones, zona de estancamiento y aquí, que debería ser una zona lógica de recuperación del precio en torno a los 11,50 €, 12 €, bueno, pues luego vino el COVID acentuando las caídas, ¿vale? Hay que despreciar un poquito el efecto COVID, hay que quedarse con la zona por debajo de los 10 €, 9 €, 11 €, esa zona es una zona muy importante para ArcelorMittal. Bueno, pues ahí está. Y eso es el posible escenario, muy posible escenario de lo que puede pasar en los próximos meses, teniendo en cuenta si nos metemos en un escenario de recesión fuerte. Ojo, una recesión mundial. No es lo mismo la recesión en Estados Unidos que lo que estamos viendo en Europa por culpa del precio de la invasión nuclear, ¿no? Del precio tan desmesurado del gas y de la energía eléctrica. Es un poquito diferente, pero al final las consecuencias van a ser las mismas. Entonces yo me he recibido mensajes de gente que decía, bueno, pues que estas bajadas eran muy artificiales, que si todo era un cuento chino, que si esto iba a ser una recesión inventada. Digo, me da igual que sea inventada. Las consecuencias están y van a ser muy reales. Entonces no podemos luchar contra el sistema, ¿vale? Nosotros estamos para comprar barato y vender caro. Nos da igual que sea moralmente aceptable, me da igual si es bueno para el ecosistema, me da igual si es para la economía mundial. Tú estás para comprar barato y vender caro. Entonces te tienes que adaptar a las nuevas realidades y es esta. Estamos en una zona de máximos y la economía mundial se está ralentizando. Todos los síntomas son muy malos. Tenemos economistas profesionales que indican que en diciembre de este año lo vamos a pasar mal. Bueno, pues hay que ir intentando hacer un poquito de caso a esta gente y ponerse en el peor de las situaciones. Esperemos lo mejor, pero hay que prepararse para lo peor. Y lo peor sería una bajadita incluso por debajo de los 16,20 €, que está ahora mismo el 38 de Fibonacci. Incluso podríamos ir a buscar el soporte feo, que estaríamos hablando de los 12,70 €. ¿Por qué no? Todo es posible, todo es posible. Así que hay que tener mucho cuidado porque los patrones se repiten. Os invito por favor a que veáis los patrones anteriores cómo efectivamente se están repitiendo aquí. Aquí es un poquito más denso, un poquito más condensado, pero es que los patrones son claramente similares. Y como vemos en Acerinox, pues no es casualidad que si yo pongo el gráfico desde noviembre del 2021, veis aquí noviembre del 2020, aquí veis el 2021, si yo pongo Acerinox y pongo ArcelorMittal, pues como estamos viendo exactamente el mismo gráfico. La única diferencia es que ArcelorMittal se movía por encima del 61,8% y bueno, pues Acerinox
baja hasta el 38 hasta el 50% de Fibonacci después de este impulso alcista, ¿no? Tenemos aquí un estancamiento de precios y se produce el impulso alcista. Con lo cual, bueno, pues estamos viendo unas correcciones de Acerinox más lógicas hasta el 50% de Fibonacci, que no quiere decir que se detenga aquí, pero si pierde el 50% de Fibonacci, si duerme por debajo, la probabilidad de ir a buscar el siguiente, que serían los 8,61 €, pues sería bastante lógico, sería un precio bastante lógico si nos metemos en ese tipo de recesión. Ahora, eso sí, si la recesión es duradera, por supuesto, Acerinox será una también de las que sufran, por supuesto, igual que ArcelorMittal. Y fijaros lo que ha pasado en el 2016. Estábamos hablando de precios mínimos de 5 euros, en torno a 6, 5 euros. Igual que la pandemia, en marzo del 2020, estamos hablando de 5, incluso llegó a tontear con los 4,86 €. Bueno, pues son precios bastante lógicos donde podría llegar. Si os queréis posicionar en Acerinox y tenéis, no es que me hagáis caso a mí, sino que hacéis caso a las indicaciones de los expertos, es posible que si mantenéis cierta solvencia, cualquier compra por debajo de los 6 euros es una compra futuro bastante interesante, con un objetivo de duplicar la inversión en torno a los 12 euros, incluso por encima de los 12 euros. Pero para eso hay que tener mucha paciencia y saber comprar. Hay que tener mucha paciencia. Vamos con IAG y bueno, pues pasa un poquito lo mismo. IAG, avisábamos hace un año que la situación no era buena para IAG, que era una gran empresa que había dado muchos beneficios en el pasado, pero que estaba pasando por muy malos momentos. Y era lógico que mientras los fundamentales no cambien, el precio no puede subir. Incluso avisábamos de que esto de aquí era un engaño total, donde rompía en varias ocasiones las dos líneas de tendencia bajista de esta especie de canal bajista que está formando, y bueno, que esto era un engaño, ¿no? Y al final, pues el tiempo nos ha dado un poquito la razón, que no quiere decir que tenga razón, ¿eh? Estoy diciendo que es lo más lógico. Yo no veo el futuro. Estamos hablando de dados. Estamos viendo que es un dado de 20 caras y 19 son negras y una es blanca. ¿Es posible que salga la blanca? Sí, pero la probabilidad es muy baja. Es mucho más probable que salga la negra. Luego lo más lógico es apostar a que salga negro. Y por lo tanto hay que esperarla en precios pues que toque el canal. A partir de aquí, pues ya sabéis, la estrategia. Toque el canal bajista, los cortoplacistas que vayan a buscar a 1,65 €, 1,70 €, que es por donde pasaría la parte alta del canal, siempre protegiendo el dinero por encima de 1,50 €, siempre protegiendo el dinero por 1,50 €, y cualquier precio que se aproxime al cierre de este gap, es decir, 1,15 €, incluso podría llegar a perder 1,15 € y ajustarse hasta 1,14 €, pues son precios para mantener durante muchísimos años. El que vaya a corto plazo, quiere decir, es posible que no vuelvas a ver ese precio, con lo cual sería una pérdida bastante interesante. Si tú compras a 1,15 €, por ejemplo, y vendes a 1,50 €, a 1,65 €, y a partir de aquí empiece pues una zona de oscilación para luego subir de forma desmesurada, bueno, pues sería una pérdida bastante interesante. Sería mucho más interesante mantener esas acciones a largo plazo, estamos hablando de 2, 3 años, y bueno, ver qué es lo que pasa. Pero, ya sabéis, es IAG. Aquí hay, bueno, pues muchos sentimientos encontrados, hay mucha gente que se lo toma, pues estos asuntos muy de forma personal, y yo lo entiendo, yo soy el primero que lo entiendo, y bueno, pero es que el aspecto técnico ya veis cuál es. Una vez perdido 1,50 €, pues a buscar la parte baja del canal. Llevo ya más de un año, yo creo que más de un año diciendo que el cierre de este gap de 1,15 €, 1,14 € aproximadamente se producirá antes o después. Al final ha tenido que ser después, porque ese gap se produjo con un volumen bastante alto, unas 3 veces el volumen diario. Ya sabéis cuál es mi opinión sobre los gaps. Todos los gaps se cierran y se tarda un tiempo determinado, que es función del volumen negociado ese día. Si ese día se ha negociado un volumen muy pequeño, pues el gap se cerrará pronto. Si es un volumen muy grande, pues tardará un tiempo mediano, pues 6 meses, un año, 2 años. Si el volumen es gigantesco, como en algunas acciones como Coca-Cola, empresas alemanas y demás, pues tardará muchísimos años. Pero al final se dará la situación para cerrarse los gaps. Y este gap de aquí está muy presente, yo lo tengo muy presente, 1,15 €, 1,14 €, más o menos por ahí, y se acabará cerrando. ¿Es una pena? Sí, claro que es una pena, pero al final esto es bolsa. Y es lo que decimos, es una apuesta por ver directamente las caras de un dado que alguien va a tirar. Y por último tenemos Amazon, donde vemos
cómo está esta recuperación hasta el 50% de Fibonacci, parece, y pongo entre comillas, parece que está siendo un suelo algo sólido. Y tengo que decir algo sólido porque todavía no ha tocado el 50% de Fibonacci. Como vemos son 100 dólares, 100 dólares y 70 céntimos, más o menos por ahí, centavos. Bueno, pues esa es una zona bastante lógica. No ha llegado a tocar. Vemos como el volumen se ha incrementado un poquito en los últimos meses, sobre todo cuando nos acercábamos a la zona del 50% de Fibonacci. Y como vemos, fijaros como el RSI ya está marcando cierta divergencia. El precio se mantiene plano y el RSI está subiendo. Algunos diréis, bueno, es una divergencia oculta. No exactamente, la clase oculta es de clase C, dependiendo del autor que leáis, ¿no? Bueno, esto sería una clase B, es decir, aquellas pues que no es una divergencia al uso, no es una divergencia oculta ni una divergencia directa, es una divergencia de clase B, es decir, son poco fiables, no son extremadamente fiables como la A o la C, son poco fiables y necesita pues confirmarlo de otra forma. De todas formas, siempre os digo lo mismo, cuando veáis vosotros una media de 50 sesiones bajando tan rápido, precaución, precaución, porque puede ser que nos estén engañando con un doble suelo para luego retomar las caídas. Las medias tienen que estar más planas y un poco más juntas. Más planas y un poco más juntas, para hacerle un poquito de caso a estas señales. ¿Quiere decir que voy a acertar? No, no tengo por qué acertar. A lo mejor mañana se produce un rebote por cualquier motivo y supera en 3, 4, 5 semanas o 3 meses, supera los máximos anteriores. Pero ojo, normalmente cuando tenemos las medias bajando a 45 grados las dos y separadas, no es buena señal. No es buena señal por muy doble suelo que esté haciendo en un soporte interesante como es el 50% de Fibonacci para esta acción. Recordemos que viene de esta estructura de aquí. Una estructura muy alcista, zona de estancamiento, vuelve a hacer una estructura muy alcista, se estanca otra vez el precio y en vez de retroceder hasta el 61,8, que esta zona de aquí tuvo retroceso hasta el 61,8, que es un soporte muy lógico por una acción tan alcista, muy lógico, bueno, pues esta vez no ha podido ser y ya ha perdido el 38,2 del impulso anterior. Ha perdido bastante precio, así que con precaución, hay que esperar a Amazon a ver qué es lo que hace en esta zona, si el volumen sigue aumentando, porque nos daría bastante confianza para intentar una entrada con poco dinero para volver a atacar máximos en la zona de los 186 dólares, nueva zona después del contralí que ha hecho. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale un like y comparte, ya sabes, en las redes sociales y los foros como PC Bolsa, Mega Bolsa, Ranking, Investing, donde tú quieras. Un saludo a todos. Chao.